Otorrinolaringólogo, nuestro médico de cabecera, para hablarnos sobre este tema interesante, esta reflexión sobre todo que tuvo que ver con el sismo más reciente en parte de nuestro país, este sismo que se generó en Oaxaca, pero que afectó también a la Ciudad de México y a otros puntos de la República, particularmente en estos días de COVID-19, ¿qué hacer en un hospital? ¿Cuál es el comportamiento que deben tener los que trabajan para cuidar de nuestra salud? Eric, te saludamos con gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Francisco? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene que ver cómo debo actuar si me toca un sismo en un hospital en época COVID, como personal de salud, como paciente o como familiar. La gente bromeaba y decía, ya solamente falta que a media pandemia suene la alarma sísmica y tiemble. Pues sonó y tembló. De tal manera que necesitamos saber cuáles son los protocolos y cuáles son las opciones que tenemos que desempeñar en caso de un movimiento telúrico estando en un hospital. En los hospitales tienen protocolos de protección civil que los médicos, enfermeras, camilleros y la gente que allí está frecuentemente realizan y están familiarizados. Pero para los pacientes es una situación única encontrarse en un hospital y también para sus familiares no es algo tan habitual. Por lo tanto, es el eslabón más débil de la cadena de la secuencia de hechos para saber cómo se tiene que actuar. Evacuación se refiere y se define como mover a una persona de un lugar de riesgo a otro que sea más seguro para evitarle un daño. De tal manera que en un hospital aplica lo mismo. Su importancia es trasladar a una persona de un lugar que hay riesgo a una zona que tenga mayor seguridad. El detalle es la condición de movilidad de los pacientes. No todos los pacientes pueden deambular libremente. Hay personas que están con disminución de su capacidad mental, incluso por fármacos, por anestesia o con limitaciones en sus movimientos por su propia enfermedad. La gente que está hospitalizada no siempre se puede desplazar. Y hay gente que está sometida a aparatos, por ejemplo, quien está en una terapia intensiva conectado a un ventilador o a quien están operando en quirófano y a media cirugía empieza a temblar, lo cual puede generar un riesgo mayor. Intentar desplazar y sacar de un área de terapia intensiva a un paciente para llevarlo a otra zona. Tenemos que evaluar a dónde lo vamos a desplazar y si esos aparatos a los que están conectados les provee soporte vital, ponemos más en riesgo desconectarlo súbitamente e intentar desplazarlo que dejarlo donde está. De tal manera que estos protocolos de atención en los hospitales nos dicen cuándo debo evacuar o cuándo debo replegarme. La decisión tiene que ver con la movilidad de los pacientes y con el nivel del piso en el que nos encontremos durante el temblor. Las personas que estén en un segundo piso para abajo y que tengan libertad de movimiento podrán evacuar el hospital. Por las escaleras, nunca usar el elevador y respetando el no corro, no grito, no empujo. Pero las personas que se encuentren del tercer piso hacia arriba, es mejor replegarse y buscar las zonas de seguridad que estén marcadas con un símbolo verde con flechas que ya es muy familiar. Esas zonas de seguridad previamente fueron estudiadas y nos garantizan eso, que ahí es la parte del edificio que más puede resistir y en donde podemos aglomerar para evitar tener un problema en caso de que haya derrumbes o caídas de lugares, de las piezas, mamparas, ventanas, que se rompan los vidrios, que se caigan estantes y que todo esto nos pueda lastimar. Pero ¿cuál es el proceder de actuar? Normalmente el personal de salud ya están, se ponen brigadas para que sepan cómo actuar y el personal de salud va a tomar esos roles. Hay que obedecerlos, pero ¿cómo debo actuar si soy familiar o paciente? Como familiar durante el temblor, mi participación va a ser, si no puedo evacuar y me toca replegarme, es apoyar a mi familiar, a mi paciente, manteniendo la calma e intentar que él también se tranquilice. Alejarnos de paneles, mamparas, muebles, objetos que nos puedan caer. Cubrirlo con una sábana, con una cobija para protegerlo que puedan caer vidrios. No debo arrancarle el suero ni desconectarlo de aparatos que aparte no sé manejar
y que esos aparatos son importantes para el paciente. Si el paciente se puede bajar de la cama, apoyarlo con su suero, que vaya caminando de manera con calma, sin atropellarlo, sin empujarlo, para que podamos llegar a la zona de seguridad. El papel del familiar en un temblor es importante porque nos va a ayudar. En vez de ser un problema, vamos a tener una actitud positiva para que sea de apoyo y servicio en el momento del sismo. Ahora, si yo estoy como paciente y no puedo bajarme de la cama por mi enfermedad o por mi cirugía o por lo que tengo, vamos a cubrirnos la cara con la almohada, cubrirnos con las cobijas. Eso va a disminuir la posibilidad de que algo me caiga. Si puedo bajarme de la cama, me desplazo a una zona de seguridad. Si no alcanzo a llegar a la zona de seguridad, los baños son habitaciones fuertes que tienen, al momento de ser pequeños, pueden protegernos para que no se haya un movimiento, no nos caigan cosas. Y se ha visto que dentro de un edificio que colapsa, es la zona donde más personas pueden ser rescatadas, en la espera de que no colapse el edificio. Ahora, el triángulo de seguridad, que es ese concepto del que tanto se habla, realmente solamente funciona en edificios de madera. Una losa de cemento aplasta cualquier mueble, entonces busca un refugio que sea, ya sea al lado de una viga, de una columna, en el marco de una puerta. Lo más importante son las zonas de seguridad. Si no es posible replegarse, entonces recuerda estas palabras: agáchate, cúbrete y sujétate, que es para evitar que las cosas te caigan o te puedan golpear. Estamos en una época COVID, es una enfermedad nueva y no hay tantos protocolos que nos puedan decir cómo actuar. Se debe aplicar la máxima de decir, si es menos de un segundo piso, podrían evacuar. En teoría, las personas y los pacientes que están en un área COVID no deberían de salir. Sin embargo, la debilidad humana no es juzgable y es altamente entendible que por miedo o instinto de supervivencia quieran abandonar las instalaciones. De tal manera que si vas a evacuar, hazlo con cubrebocas e intentando mantener la sana distancia, lo cual lo veo muy difícil. Una vez que termine el sismo, identificar a las personas con que interactuaste para considerarlos sospechosos de contagio y llevar a cabo la sanitización lo más acorde a las normas. Si en la zona COVID está arriba de un tercer piso, se debe aplicar el protocolo que, como cualquier área del hospital, replegarse. Una vez que termine el movimiento sísmico, hay que acatar a las indicaciones del agente de protección civil para saber si se puede reingresar al edificio, evaluar los daños en electricidad, en instalaciones de agua, de gas, que puedan ser peligrosas, para saber si se puede continuar. El papel que desempeñemos y saber cómo actuar es la gran diferencia en un momento de crisis para evitar un problema. Espero que haya quedado claro. Estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Muchas gracias, por supuesto que sí, quedó claro, gracias al doctor Eric Piña. Vamos a más noticias que tienen que ver con el COVID-19. Mientras el gobierno de Donald Trump ya quiere abrir la economía y abrir todas las actividades en California,